Bendiciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Es un privilegio de parte de Dios el poder reunido nuevamente por estos medios de comunicación. Vamos a dedicarle al Señor nuestro buen Dios este tiempo que vamos a tener. Así que en la sala de su casa, en su oficina o en lugar donde usted en este momento esté escuchando y viendo esta transmisión, oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y has sido bueno todo el tiempo. Te damos gracias, Padre, porque hasta este momento podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Tu palabra dice que este es el día que tú hiciste, nos gozaremos y alegraremos en él. Te damos gracias, Padre, y en este momento nos depositamos en tus manos porque sabemos que en mejores manos nosotros no podemos estar. Estando en tus manos estamos seguros, estamos confiados y por tal razón te damos gracias en este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra. Que no sean, Padre Santo, palabras humanas, sino que sea tu palabra, Señor. Porque es promesa de que es tu palabra la que no regresa vacía. Y este día no va a ser la excepción, sino que la semilla de tu palabra va a caer en buena tierra y va a dar fruto para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Continuamos entonces en este día con nuestro estudio que estamos llevando a cabo en la primera epístola del apóstol San Juan. Y haciendo un breve recordatorio, les hago mención que este estudio lo estamos llevando siempre el tercer jueves de cada mes. Y para hacer una conexión con lo que habíamos visto la última vez, habíamos visto en el capítulo número 1 de la primera epístola del apóstol San Juan, y habíamos visto varias situaciones bastante interesantes en conexión, donde decíamos que si por alguna razón, aconsejaba el apóstol San Juan, cometemos pecado, tengamos la seguridad de que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, que intercede por nosotros ante el Padre, sabiendo que hay alguien que siempre es el acusador de nuestras almas, el acusador que es nuestro enemigo. Y también concluía el estudio de hace un mes precisamente, que él, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino que por los pecados de todo el mundo, pero ya depende de las personas que puedan apropiarse del sacrificio único que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, les quiero recordar también que esta epístola, de la primera epístola del apóstol San Juan, es un algo, digámosle, complejo el poderla bosquejar. El propósito del apóstol San Juan es claro y sus pensamientos son bien ordenados, a pesar de que pasa rápidamente de un tema a otro tema. Da la impresión como que se estuviera equivocando y que estuviera siempre diciendo lo mismo, como que estamos en un círculo, digámosle de esa manera, o como que estuviéramos subiendo, como ponía yo la ilustración en la primera clase, como que estuviéramos subiendo la grada de caracol, como normalmente se conoce. Y da la impresión que se repiten los mismos temas, de tal manera que muchas veces el autor, o sea, el apóstol San Juan, regresa otra vez a retomar los temas, los mismos asuntos, pero ahora en las segundas oportunidades ya da con un nuevo material y va ampliando o dando con más claridad para desarrollar sus temas. La clase del día de hoy nos va a llevar prácticamente del capítulo número 2, los versículos de 3 hasta el versículo número 11. Y lo que vamos a estar viendo en la primera parte, hermanos y amigos que nos escuchan y ven por estos medios de comunicación, es nuestras evidencias de realmente cómo evidenciar que conocemos a Dios. Dice la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo número 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién le conocemos? Que le conocemos a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. Entonces, una evidencia muy clara, muy enfática, de que cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, la evidencia es que nosotros, sus hijos, guardamos sus mandamientos. Y esa es una gran verdad, porque si decimos conocer a Dios, debemos de aceptar y cumplir todos sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? Lógicamente, sus mandamientos están estipulados en su palabra, lo que nosotros conocemos como nuestra Biblia. Y entonces, al reconocer entonces a Dios, le conocemos al cumplir sus mandamientos, reconociendo de que Dios es soberano y nosotros los creyentes, sus hijos, le obedecemos porque le conocemos y aceptamos que la voluntad de Dios siempre hacia nosotros, siempre a la luz de lo que dice Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, la evidencia de que conocemos y amamos a Dios es, uno, que guardamos sus mandamientos, y otra evidencia es que obedecemos los mandamientos. Porque una manera, por decirlo así, es conocerlos y otra manera es obedecerlos. Entonces, nuestra evidencia es que no solamente los conocemos, sino que los obedecemos. Y aparte de eso, dice el versículo que guardamos sus mandamientos. Entonces, lo hacemos de una manera muy, muy especial, porque lo hacemos no por una imposición, sino que lo hacemos porque le amamos, para expresar a través de nuestra obediencia al cumplir sus mandamientos, estamos evidenciando, estamos demostrando de que amamos a Dios. Pero de ahí, cuando uno empieza a leer esta primera epístola del apóstol San Juan, en este versículo número 3, le entra a uno la inquietud. ¿Pero qué es guardar los mandamientos? ¿Será que guardar los mandamientos es agarrar su Biblia que utiliza, pensemos un día domingo para ilustrarlo, guardarla de tal manera y guardarla en una mesita de noche, guardarla en una gaveta, guardarla en una caja para que no se ensucie su Biblia y hasta el siguiente domingo volverla a tomar? ¿Será eso, pregunto, guardar sus mandamientos? ¿Será que guardar sus mandamientos es no hablar de la palabra de Dios? Los guardamos de tal manera que ni siquiera los mencionamos con otras personas. ¿Será que eso es guardar los mandamientos? Y esas son las preguntas que surgen al estudiar la palabra, de lo que dice que guardamos sus mandamientos. Entonces vayamos a la Biblia para que la Biblia nos diga exactamente lo que es guardar sus mandamientos. Y yo les invito que ahí en su casa, donde usted esté, abra su Biblia en el Salmo número 119 y vamos a estar viendo varios versículos. Salmo número 119, versículos número 27 dice así: háceme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender, dice el salmista, hazme entender el camino de tus mandamientos para que a través de los mandamientos yo medite en tus maravillas. Siempre en el mismo Salmo 119 traerá su vista al versículo número 60. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Eso quiere decir que después de haberlos conocido, entonces hay que ponerlo por práctica y no tardarse mucho. Escuchábamos anteriormente un mensaje sobre el pedir consejo, ¿verdad? Entonces mirábamos que no hay que retardar eso, sino que hay que ponerlo por práctica. Siempre ahí mismo en el Salmo 119, solo que un poquito más abajo, el versículo número 63 dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Imagínense qué bendición. Compañero soy yo de todos los que te temen y que guardan tus mandamientos. Versículo número 98, siempre del Salmo 119, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por medio de qué? Con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Mire qué bendición.
No solamente los conocemos, los guardamos, sino que siempre los mandamientos van a estar con cada uno de nosotros y nos trasladamos siempre al versículo número 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Miren, hermanos, qué gran bendición. Haciendo un pequeño resumen de todos los versículos que hemos leído de este Salmo 119, entonces quiere decir que un corazón lleno de los mandamientos de Dios, al cumplir todos los mandamientos de Dios, entonces un corazón lleno de su palabra, nos llevarán a encauzar nuestras vidas conforme a todo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Dónde? A través de sus mandamientos. Y no solamente de sus mandamientos, sino que cuando cumplimos sus mandamientos, y todos llevamos una vida realmente que agrada a Dios. La razón es que cuando guardamos los mandamientos, los atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón. Dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es. Quiere decir que actuamos en base a lo que tenemos en nuestro corazón. Y entonces miramos, volviendo a la primera epístola del apóstol San Juan que estamos viendo, dice, le conocemos entonces, y una manera de conocernos que guardamos sus mandamientos. No solamente los guardamos, sabemos que son bellos, que son verdad, y los guardamos, los ponemos en práctica o en acción, si usted lo quiere de esa manera, y eso nos permite encauzar nuestras vidas y la vida de los que dependen de nosotros a través de nuestros consejos. Mirábamos anteriormente también en el estudio de hace un mes varias palabras, un concepto que es bastante interesante, que lo encontramos en el capítulo número 1, versículo 6, y empieza, y se repite 3 veces. Dice 1:6, que estudiamos la primera oportunidad, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Versículo número 9, si decimos, esa palabra si decimos se repite nuevamente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo número 10 dice también, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 3 veces, en 3 oportunidades, en el primer capítulo de esta epístola de Primera de Juan, se repiten esas palabras, si decimos, si decimos, si decimos. Pero ahora es interesante que en el capítulo 2 nuevamente hay una repetición durante 3 veces, solo que ahora cambia hacia una persona. Ahora vamos a encontrar una palabra que dice, el que dice. Entonces, hay que hacer notar que 3 veces vamos a encontrar en lo que vamos a estar estudiando en este momento esas 3 palabras. El que dice, lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 4, en el número 6 y en el número 9. El que dice, eso quiere decir dando a entender que hay que hacer una gran diferencia, y lo que vamos a ver es como un examen realmente de realmente cómo están los creyentes. ¿Será que hay creyentes genuinos? ¿Será que hay creyentes únicamente nominales? Entonces de eso se trata lo que vamos a estar viendo. Y en esta epístola vamos a ver como un escáner, vamos a ver como un examen realmente en dónde estamos ubicados. Versículo número 4, siempre de primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 4. Y ahí encontramos la primera vez, el que dice, yo le conozco, o sea, el que dice, yo conozco a Dios y no guarda, interesante, y no guarda sus mandamientos, el tal dice la palabra de Dios, el tal dice la palabra, es mentiroso y la verdad no está en él. Mire, normalmente tenemos el concepto del apóstol Juan, que es el apóstol del amor, pero ahora que estamos introduciéndonos a esta epístola, de la primera epístola del apóstol San Juan, nos damos cuenta que sí, es el apóstol del amor, pero tiene tanto celo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque expresa con toda claridad, a lo negro le llama negro y a lo blanco le llama blanco. No hay término medio para él. Por eso es que cuando era celoso precisamente al enseñar
refutando lo que estaba pasando en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, porque recordemos que lo que él está diciendo, él lo había ratificado en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice, esto era desde el principio lo que hemos oído, lo que os habían oído, él fue el apóstol, estuvo con Jesús, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y como él había estado precisamente acompañando al ministerio de Jesús, entonces ahora es celoso precisamente de cuando se pone en práctica los mandamientos que Dios había dado. Y entonces miramos interesante en este versículo 4. ¿Por qué? Porque hay creyentes que dicen tener conocimiento de Dios, pero con su vida hacen todo lo contrario. Dicen tener conocimiento de Dios, pero con su vida hacen lo opuesto a los que dicen conocer. O sea, hay una incongruencia en lo que se cree y lo que se hace. En otras palabras, dicen una cosa, creen una cosa, pero hacen otra. Dicen conocer a Dios, pero no guardan ni obedecen sus mandamientos. Mire, eso es interesante en este versículo número 4. Por lo tanto, por consiguiente, o como resultado, el conocimiento que estas personas tienen es engañoso y la verdad entonces no está en ellos, porque dicen una cosa, creen una cosa, pero hacen otras cosas. Esto dice por medio de Juan que tales personas que dicen conocer a Dios, hacen lo contrario, son unos mentirosos. Pongamos un ejemplo para ir comprendiendo más lo que está diciendo este versículo 4. Es como estar caminando en las tinieblas, creyendo que uno está caminando en la luz. Es estar viviendo en una vida de libertinaje, haciendo lo que uno cree que es correcto y eso nos está llevando a uno a la destrucción y malinterpretando entonces que uno está haciendo lo correcto. Se me ocurría pensar en un ejemplo de esta naturaleza. Pensemos que una persona maneja una chequera de esas que emiten los bancos del sistema. Entonces una persona de esta naturaleza que estamos viendo en este versículo 4, entonces dice, bueno, voy a anotar en mi chequera que tengo 1,000 quetzales. Y anoten en su chequera que tiene 1,000 quetzales. Pero realmente en el banco, en la institución bancaria, de donde le han emitido su chequera, no tiene absolutamente ni un solo centavo. ¿Qué está haciendo esta persona? Se está mintiendo a sí mismo. Lo que está haciendo no es congruente con lo que va a hacer, porque lógicamente cuando él emita un cheque, lógicamente el cheque no lo van a pagar porque no tiene fondos y está engañando a las personas. ¿Qué está haciendo? Se está mintiendo a sí mismo. Versículo número 5. Pero, siempre en la Biblia, la palabra pero hace un contraste. Pero, contrario a lo que dice el versículo número 4, el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Mira esa palabra, pero siempre hace un contraste. Anteriormente en el número 4, una persona dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Pero el 5 dice, pero, al contrario, pero el que guarda su palabra, o sea, el que guarda sus mandamientos y lógicamente los pone en la práctica, por obra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces yo miro aquí, hermanos, un creyente genuino que vive en base a la palabra y como resultado el amor de Dios se manifiesta y perfecciona en él. Dicho de otra manera, el amor de esta persona es sincero, realmente porque guarda los mandamientos y los pone por práctica, y como consecuencia también el amor es real y también el amor que demuestra es auténtico. Pero miremos varios pasajes. Yo le invito que usted vaya al libro de Romanos, capítulo número 5, versículo número 5. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo número 5. Dice la palabra de Dios a la letra, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Mire qué bendición el Romanos 5:5. Pues dice que el amor de Dios ha sido derramado, y derramar es que está rebalsando, diga de esa manera. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se recuerda? Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor. Y volvamos entonces a Primera de Juan, solo que ahora en su capítulo número 4, versículo número 7, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Mire qué interesante. Porque el amor es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor proviene de Dios porque Dios es amor. Siempre ahí en el capítulo 4 de Primera de Juan, miremos en versículo número 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Mire, hay una condicionante. ¿Quiere usted que el amor de Dios se perfeccione en usted? Me hago la pregunta. ¿Quiero yo que el amor de Dios se perfeccione en mi vida? Hay una condicionante. Debemos de amarnos, dice la palabra de Dios, unos a otros. Y en el versículo número 16, siempre del capítulo número 4, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. Mire, esa es una seguridad que el creyente genuino tiene en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor y hemos visto que el amor de Dios se derrama, se desborda, ¿ya? Porque ha sido dado a nosotros, y el que permanece en amor, dice la palabra, es el que pone en práctica el amor, dice que permanece en Dios, y lógicamente hay una relación con Dios, y lógicamente es algo recíproco, porque entonces Dios permanece en la persona. ¿Qué miramos en esto? Que el creyente genuino se perfecciona en el amor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se perfecciona algo en la medida que se va practicando, que se va poniendo en práctica. El amor de Dios se perfecciona en la medida que lo recibe de Dios y lo transmite a otros creyentes. Allí es donde el amor se va perfeccionando. Es otra de las grandes bendiciones de amor, es que el amor de Dios derramado en la vida de cada uno de sus hijos, de los creyentes genuinos, hermanos, echa fuera al temor. Versículo número 6, dice así, siempre de 1 Juan, capítulo número 2. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Aquí miramos nuevamente estas palabras. El que dice, o sea, había un grupo de personas, quizá uno que era el que llevaba, era el portavoz del grupo, que decía: el que dice, ya es la segunda vez que lo encontramos, el que dice que permanece en él, o sea, que permanece en Dios, debe de andar como él anduvo. Algo interesante cuando uno estudia y medita en todo lo que el apóstol San Juan escribió, lógicamente guiado por el Espíritu Santo, y que es la palabra que tenemos, es que la palabra permanecer es algo muy peculiar en sus escritos. Entonces yo le invito a que usted vaya el Evangelio según San Juan, capítulo número 15, y vamos, es el pasaje que usted, como buen lector de la palabra, conoce, el pasaje que se conoce como la vid y los pámpanos. Y en este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo número 15, del 1 al 11, aunque no vamos a entrar en detalles, vamos a encontrar esa palabra precisamente: permanecer, permanencia. Es una palabra muy peculiar del vocabulario, del léxico del apóstol San Juan. Dice así el Evangelio según San Juan, capítulo número 15, versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y allí vamos a estar encontrando las palabras de permanecer. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahí encontramos la palabra. Si usted lo quisiera marcar
grabar en su mente, grabar en su corazón o en una hoja de notas, vale la pena esta palabra permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros. Interesante. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, nuevamente la palabra permanece, permanecer en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo número 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece, nuevamente la palabra en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí sabemos que nada podemos hacer. Versículo número 6. El que en mí no permanece, nuevamente el concepto de la palabra, será echado fuera. Versículo número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces la promesa, que pidamos lo que queremos y nos será hecho. Interesante. Versículo número 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo número 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es interesante el concepto y la claridad con que el apóstol Juan maneja la palabra de permanecéis. Por eso el versículo número 6, lo que esta persona decía, o era el portavoz, o era él, el que decía, el que dice que permanece en él, hay un condicionante. El que dice que permanece en Dios debe de andar como él anduvo. El que dice que sigue a Cristo, en otras palabras, debe de caminar como él anduvo. Pero, ¿qué es permanecer? Permanecer es estar en una continua comunión con Dios. Se recuerda que en el capítulo número 1 dijimos que primeramente tiene que haber una buena relación vertical, o sea, con Dios, para que como resultado haya una buena relación horizontal con los hermanos, con los miembros del cuerpo de Cristo. Si no hay una buena relación con Dios, si no hay una buena comunión con Dios, es imposible que haya una buena comunión con los hermanos, o sea, una comunión horizontal. Permanecer entonces, estar en continua comunión con Dios. Y una manera de evidenciar que se refleja que el creyente genuino debe de andar como Jesús anduvo. Pero entonces uno se hace la pregunta, ¿qué es eso de que debemos de andar como Él anduvo? Y ese es algo que me llama a mí poderosamente la atención. ¿Será que es andar en el aspecto, hago la pregunta, el aspecto físico? ¿Será que Jesús tenía una manera peculiar de andar? No creo. ¿Será que debemos de vestirnos, o sea, que nuestro vestuario debe ser exactamente el que Jesús utilizaba? ¿Será que realmente ese andar en Jesús es comer realmente la diversidad de comida que él comía? Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué es andar como él anduvo? A lo que dice el versículo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Es lo que me llama a mí la atención, y yo me hago la pregunta cuando estoy leyendo ¿cómo es andar? Entonces, llego a la conclusión que andar como él anduvo es actuar, evidenciar cómo Jesús estuvo cuando estuvo sobre la faz de la tierra. No hace muchos días, un día no muy lejanos, escuchábamos a través de nuestro hermano el tema de la integridad. Jesús anduvo en integridad. Jesús anduvo con lealtad. Jesús demostró amor. Jesús evidenció totalmente sinceridad con todas las personas. Jesús demostró compasión. Jesús cumplió todo lo que el Padre le había dado. Entonces, si queremos andar como Él anduvo, debemos de imitar, poner en práctica, en la medida que podamos, ese caminar de Jesús. Entonces, yo le invito que vaya usted al libro de Hechos de los Apóstoles, aunque como hemos estado viendo, leyendo en otras oportunidades, eso deberían ser hechos del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo o sea, Jesús anduvo, ¿cómo anduvo? Haciendo bienes, o sea, haciendo el bien, quiere decir eso, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire qué interesante, capítulo 10, versículo 38. ¿Y cómo o sea, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos? Y entonces vamos a estar viendo aquí en el Evangelio según San Juan, nuevamente, solo que ahora en su versículo, vamos a ver ejemplos nada más. El Evangelio según San Juan, en su capítulo número 4, Evangelio según San Juan en su capítulo número 4, aunque no vamos a leer el pasaje, solo vamos a mirar ciertos conceptos que vamos a encontrar. Este es el pasaje de la mujer samaritana, capítulo número 4, versículo número 13 y 14. Después del diálogo que han tenido con esta mujer samaritana, usted sabe toda la historia, que judíos y samaritanos no se llevaban como nosotros decimos. Entonces en el capítulo 4, versículos 14 y 15, mire cómo Jesús se externa. Mas el que bebiere, le dice Jesús a la mujer samaritana, del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es algo bastante interesante, porque la mujer, Jesús tenía sed y la mujer se ofreció. Entonces, ¿qué le dio Jesús? Palabras de vida eterna. Siempre en el Evangelio según San Juan, va a ir un poquito más adelante, en su capítulo número 8, versículos del 1 al 11, no vamos a leer la historia, solo vamos a mirar ciertos conceptos. Este es el pasaje que que conocemos que una mujer fue sorprendida en adulterio, y después de que Jesús, sabemos el relato, que se puso a escribir en tierra, las personas que querían apedrearla, que eran lapidadas, las personas que eran encontradas en ese acto, viene en el versículo que hizo Jesús, versículo número 11 de este capítulo 8, a esta mujer que le dice, ella dijo, Jesús le pregunta, versículo número 10, enderezándose, o sea, puesto de pie Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, porque todos se habían retirado, porque de otra manera todos habían pecado. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo Jesús? Hermanos, a aquella mujer que fue suspendida en adulterio y que se la llevaron para que él emitiera juicio, realmente la perdonó. En otras palabras, no la condenó como los hombres que la habían llevado querían que Jesús actuara. Siempre en el Evangelio según San Juan, solo que en el capítulo número 13, versículo 1, miró algo también bastante interesante con respecto a sus discípulos. ¿De qué manera Jesús anduvo? Como estamos viendo, que era la pregunta de primera de Juan. Dice 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice la palabra de Dios, hasta el fin. Miren, que es interesante. ¿Cómo anduvo Jesús? Amando a sus discípulos, dice, como no solamente los amó al final, como les había amado desde que los llamó, entonces dice, y los amó hasta el fin. Y en el capítulo número 19, siempre del Evangelio según San Juan, encontramos otro relato bastante interesante que a mí siempre me ha llamado la atención, que es cuando Jesús está en la cruz y mira ahí a María, que es su madre. En el capítulo número 19, los versículos del 26 al 27 dice, cuando vio Jesús a su madre, o sea, a María, Jesús está en la cruz del Calvario, dice, cuando Jesús vio a su madre, o sea, a María, y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, quien está dando fe en este momento, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, sea María, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, sea a Juan, a quien él amaba, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cómo anduvo Jesús? Hermanos, me llama a mí ese pasaje, a mí enternece mi corazón, porque aún en los momentos difíciles, prácticamente estaba tiempo cercano a morir, no dejó desprotegida a su mamá, a María. Entonces miramos interesante en esto.
Concluyendo esta parte, entonces, el cristiano genuino, entonces, pero el cristiano genuino, sí, perdón, debe permanecer en Dios y evidenciarlo, o sea, vivir y con nuestros hechos, que sea una muestra de los mandamientos que no solamente los tenemos en nuestra mente, sino que lo ponemos en la práctica, en la praxis. Porque no es posible hablar de Cristo sin vivir a Cristo. No es posible estar hablando de Cristo sin evidenciar, sin vivir a Cristo. El mundo necesita más la manifestación de los hijos de Dios, dice su palabra, porque somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, o sea, la sal que preserva. Debemos demostrar también con nuestras vidas que expresamos con nuestras palabras, que nada más ratificando lo que ya tenemos en nuestro corazón. En otras partes, Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. ¿Qué hacemos entonces con los mandamientos? Miremos el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo número 12, versículo número 13. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Ahora pasamos a la segunda parte de este estudio. Y ahora en esta parte lo que vamos a ver es poner en nuestra práctica nuestras condiciones de nuestra vida cristiana. Versículo número 7. Sin embargo, dice el apóstol en la primera epístola del apóstol Juan, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya no alumbra. La pregunta entonces dice, sin embargo, os escribo un mandamiento, perdón, versículo número 7, perdón, versículo número 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, no os escribo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Hermanos, no os escribo, dice el versículo número 7. La gran pregunta es, ¿cuál es el mandamiento antiguo? Porque alguien podría decir, mire, es que los mandamientos ya están. No, este no es, dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Entonces, sino que dice que es uno que al mismo tiempo que es nuevo, es antiguo. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es el mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque es antiguo, porque Dios es amor. ¿Y por qué es nuevo? Porque Jesús lo hizo realidad durante el tiempo de su ministerio. ¿Por qué es antiguo? Es antiguo porque estaba encerrado en el antiguo pacto. ¿Y por qué es nuevo? Porque es nuevo, porque es revelado en el nuevo pacto. ¿Por qué es antiguo? Porque fue escrito en la letra de la ley. Y es nuevo porque está escrito en el espíritu de la ley, en el espíritu de Cristo. ¿Por qué es antiguo? Porque siempre ha estado en existencia. ¿Y por qué es nuevo? Porque jamás puede envejecer. Entonces Juan inicia esta nueva serie con las palabras hermanos. Es interesante cómo se identifica. En otras palabras quiere decir amados, quiere decir queridos amigos, con la cual se identifica con el amor pastoral que tiene y le dice que este mandamiento es tan antiguo, y eso lo puede leer usted en Levítico capítulo 19, versículo 18, pero también es antiguo porque desde que se había convertido al Señor, la gente ahí, las personas ahí en la iglesia de Éfeso, habían escuchado a través del evangelio del amor de Dios. Juan 3:16 es muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también le recuerda en este versículo que es un mandamiento antiguo, porque las personas decían, no pueden haber más mandamientos nuevos, no se le puede agregar absolutamente nada, pero a la misma vez es nuevo. Versículo número 8, ahora sí, dice, versículo 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Mire, a mí me llama la atención como aquí como que hubiera un juego de palabras. Vuelvo con la idea para dejar la enseñanza. En el versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Pero ahora en el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces viene el lector, en su caso, su servidor, o usted se puede hacer la pregunta, bueno, ¿no les escribe o sí les escribe? Y como que hubiera confusión, pero la verdad es que no hay ningún tipo de confusión
en la palabra. A simple vista pareciera en este juego de palabras que el apóstol se contradice, pues primeramente dice que no les escribe nada nuevo, pero al mismo tiempo les dice que sí les escribe. ¿Cuál es la enseñanza? Juan entonces lo que le está enseñando, lo que nos está enseñando es que el mandamiento del que habla es el mandamiento del amor. Y les dice que es antiguo ese mandamiento porque no se ha desvanecido, ha preservado con el correr del tiempo, con el correr de los años. Es decir, era antiguo, pero no era anticuado, ni es obsoleto, ni ha sido desechado, ni está fuera de uso. Siempre hay que estarlo poniendo en práctica. No solamente es nuevo, sino que también dice la palabra de Dios que es real y debe de manifestarse en la vida de todos los cristianos. En la medida que nosotros los cristianos demostremos el amor de Dios hacia el prójimo, las tinieblas que están en el mundo tienen que ir disipándose o menguando, si usted lo quiere. Yo quisiera hacer, ya para ir concluyendo, una pequeña ilustración de lo que es algo antiguo y lo que es algo nuevo. Como que no queda muy claro solo al leerlo. Entonces, se me ocurría, y con el respeto del apóstol San Juan, se me ocurría demostrar este teléfono. Este teléfono que usted mira acá es un teléfono antiguo. Yo no sé cuántos de lo que están viendo este estudio, esta grabación, se podrán recordar de estos teléfonos. Pesa una barbaridad. Este es un teléfono antiguo, pero a la vez es nuevo. Entonces, bueno, ¿cómo es eso, Braulio, que está diciendo que es antiguo y es nuevo? Sí, es antiguo, este teléfono es antiguo, imagínense comparado con los teléfonos que tenemos actualmente. Este teléfono es antiguo, pero es nuevo. Es antiguo, sí, pero es nuevo para mí. ¿Por qué? Porque el día de hoy lo adquirí, es de mi pertenencia. Esa es una manera de ilustrar. ¿Es antiguo este teléfono? Sí, pero es nuevo. También es cierto. Por eso es que dice que el mandamiento del amor es antiguo porque ya estaba, pero es nuevo. ¿Por qué? Porque no ha dejado de ser. Entonces, es interesante esta ilustración. ¿Es antiguo el teléfono? Sí, pero es nuevo. También es cierto. ¿Por qué? Porque es nuevo para mí. Es una manera de ilustrar esto que estamos viendo. Versículo número 9. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mire, esto es difícil, es duro en las palabras, por eso es que es buena leerlas textual, porque lo que está diciendo el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Esas son palabras fuertes. Porque dice una cosa y hace otra. Y entonces eso no puede ser. Hay incongruencia en lo que se cree y lo que se hace. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, entonces dice la palabra de Dios que entonces está todavía en tinieblas. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, es que no es posible estar en la luz y estar al mismo tiempo en las tinieblas. No hay congruencia en eso. No es congruente, no es posible estar amando y estar odiando a la vez. ¿Por qué? Porque donde el amor no está presente, el odio gobierna. Pero me llama poderosamente la atención algo también. Vamos a ir viendo varios versículos que dice, el que dice 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece, la palabra aborrece, si usted quiere anótela por ahí, a su hermano está todavía en tinieblas. Vaya usted siempre a primera epístola de Juan que estamos viendo, versículos 3, solo que ahora en el versículo 15. Dice aquí, todo aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, que es homicida. El 9 dice que el que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Pero mire cómo el versículo 3:15 dice, aquel que aborrece a su hermano es homicida, o sea, homicida es un asesino. ¿Verdad? Y eso es algo interesante. Capítulo 4, versículo número 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, aquella persona que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y dice que al que aborrece a su hermano, es homicida.
y dice que el que es homicida entonces es mentiroso. Va, ahora, ¿cómo amarrar todo eso? Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo número 44. ¿Cómo Juan en su Evangelio dice algo que ahorita lo está separando? 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Evangelio según San Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis. El que ha sido homicida desde el principio, el que aborrece es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Y sabemos que el padre de las mentiras es Satanás. Entonces, volvamos con Primera de Juan, versículo número 10. Dice así: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Es interesante. Dice que el 9 dice que el que aborrece, el 10 dice que el que ama a su hermano, la evidencia de cuando el amor de Dios está en la vida de su hijo, dice que se externa, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él, o sea, no hay tropiezo. ¿Por qué? Si decimos que estamos en luz y el amor de Dios, entonces el objeto de nuestro amor debe de ser nuestro hermano. Esa es una manera, como una síntesis, digámosle. Versículo número 11, y con este versículo concluyo. Pero siempre el pero hace un contraste. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Fíjense, hermano, cómo Juan va llevando este juego de palabras. Primero, el 10 dice que el que ama a su hermano permanece en luz. Pero el 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y lógicamente, al estar en tinieblas, anda, no solamente está en tinieblas, sino que anda en tinieblas. Y lógicamente, como está en tinieblas, dice que no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire, eso es tremendo lo que está diciendo la persona. Y ahí es donde nos confronta la palabra de Dios y primeramente el confrontado es su servidor, realmente que debemos de demostrar amor. No solamente cumplir el mandamiento de Dios, saberlo, sino que ponerlo en práctica por todo lo que dice. Pero el que aborrece a su hermano, ya dijimos que en otro pasaje que es homicida, que es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que aborrece a su hermano dice, está en tinieblas y anda en tinieblas, y como lógicamente está y anda, lógicamente esa persona no sabe a dónde va. Perdió el rumbo de su vida, quiere decir eso. Y entonces eso es algo bastante delicado. La consecuencia lógica entonces de aborrecer al hermano al estar en tinieblas es que la luz de Cristo no ha llegado a su vida. Y eso sí es tremendo. Pueden pasar 1, 2, 3, 4, no sé cuántos años, pero si hace todo lo que la palabra de Dios y no ama a su hermano, está en tinieblas. La luz no le ha llegado. Eso lo puede encontrar usted en Juan 8:2. Concluyo con estas palabras. El resultado de todo este proceder que hemos visto en este día no es más que tenemos que caminar en un horizonte definido. Aquella persona que anda en tinieblas y como consecuencias no puede ver la luz que le puede alumbrar, es decir, a estas personas no le ha alumbrado la luz de Cristo. Las tinieblas le han cegado los ojos y anda en tinieblas. Y eso es triste. Ahí entonces, hermanos, miramos en esta parte del apóstol San Juan, en Primera de Juan, lo que él nos ha dicho en este día con respecto al amor. Concluyo con esto. Les recuerdo que Dios les ama y nosotros también. Bendiciones.